Entonces hoy día vamos a hablar de la prueba del corazón. Entonces, seamos responsables de nosotros administrar lo que escuchamos, lo que aprendemos para ir caminando y para nosotros poder experimentar y poder ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios que nos quiere sanos, nos quiere alegres, nos quiere felices, ¿no es cierto? Por eso me ven usted que yo estoy bronceadito, ¿no? ¿Me queda bien el bronceadito o no me queda bien? ¿No es cierto? Amén. Porque Dios permite que cuando uno es responsable, cuando uno le busca, cuando uno le pone primero, Dios te da tiempos para que tú también te puedas relajar, para que puedas descansar, para que puedas pasar bien con tu familia, para que puedas crear esas historias con tu familia. Y cuando tú estás en la naturaleza, ante el sol, tú dices, Señor, wow, todo esto tú has creado para que yo lo mire, para que me deleite, todo lo que tú me regalas, porque las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros son buenas. Dios se preparó cosas de antemano para que nosotros nos gocemos, para que nosotros las disfrutemos, ¿no? Pero es cuestión de que tú lo quieras ver así, ¿no es cierto? Cuando tú te das cuenta de que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, entonces puedes encontrar ese deleite de caminar por la playa y decir, wow, Señor, qué perfecto has creado tú todo esto, cómo el mar no se sale de su cauce, cómo todo... O sea, toda la perfección que Dios hace, ¿no? Unos atardeceres increíbles, ¿no? Incluso cuando uno regresa a Lima y ve todo frío, dice, Señor, gracias por el frío también, ¿no? Porque uno sabe que todo lo que Dios hace es porque nos ama, amén. Entonces, hoy día vamos a hablar de la prueba del corazón. Nosotros estamos siendo probados constantemente, ¿no? Cuando nosotros recibimos algo, inmediatamente nosotros entramos en una prueba, ¿no? ¿A cuántos le ha pasado de que usted de repente llega al colegio, llega a la universidad y todos están estudiando, están repasando y tú dices, ¿qué hay? ¿Qué están haciendo? No, para la prueba, para el examen, y tú no sabías que había un examen. ¿A quién le ha pasado? ¿No? A todo el mundo le ha pasado, ¿no? Y a veces ya tú no sabes qué hacer y ya está el examen encima tuyo y ya sacaste mala nota, ¿no es cierto? Porque acá nadie copia, ¿no es cierto? Ok. Yo ya me arrepentí. Entonces, es importante. Nosotros, usted dirá, ¿y en qué momento nosotros tenemos esa prueba? Cuando nosotros recibimos algo, somos probados, nuestro corazón es probado, ¿no? ¿Qué es lo que está primero en tu vida? ¿No es cierto? ¿Cuántos reciben un pago mensual por su trabajo? A ver, levántamela, vamos a hacer una encuesta aquí. ¿A cuántos le pagan quincenal? Ajá. ¿A cuántos le pagan semanal de repente? ¿No es cierto? ¿Cuántos tienen un negocio y reciben el día a día, el diario? También, ¿no es cierto? ¿Cuántos no trabajan y les cae una propina de su papá o de su mamá o un familiar? ¿No es cierto? También. ¿O cuántos son adultos de repente, ya no trabajan, pero sus hijos, ¿no? Le de vez en cuando, mamá toma esto para que tú compres una cosita, papá toma esto, ¿no es cierto? Y te engríen, ¿no es cierto? Y tú recibes. También, hay varios también, ¿no es cierto? Siempre nosotros constantemente estamos recibiendo algo. Y ahí es donde viene esa prueba, ¿no? ¿A quién agradeces tú o a quién estás alabando cuando tú recibes algo? ¿A quién le das gracias por esa provisión que tú estás recibiendo? ¿No? ¿A quién tú dices gracias por esto? ¿Y cómo identificamos eso? ¿Se acuerdan que hablamos del principio de lo primero? ¿No? Es a donde tú vas primero, el primer destino de lo que recibes, ¿a dónde va? Ahí es donde tú dices quién está primero, ¿no? Si primero se lo lleva, pum, la tarjeta de crédito, ¿no? CMR, SA, no sé, pum, el primer cheque se va para ahí, entonces eso lo estás poniendo tú primero. Si primero estás poniendo, no, primero es la maestría o la tesis o el colegio, pum, primero acá, entonces estás revelando que lo primero en tu vida es a eso que tú estás derivando, ese primer ingreso, ese primer fruto, eso primero que tú das a donde destinas primero. Ahí se revela tu corazón. No es que, a ver, voy a hacer todos mis cálculos y cuando ya al final, ya que ahora voy a diezmar. No, hermano, funciona al revés, ¿no? Lo primero, honrar lo primero. Ahora, cuando nosotros destinamos el primer pago a la tarjeta de crédito o a lo que nosotros pongamos, eso a lo que tú estás haciendo no va a traer bendición al resto, ¿no es cierto? Como hemos aprendido. En cambio, cuando tú le das lo primero a Dios, estás bendiciendo con lo que tú te estás quedando. Eso trae una bendición porque tú estás obedeciendo la palabra, tú estás accionando la palabra de Dios, tú estás ejerciendo eso que has aprendido. Señor, yo te honro a ti con lo primero y lo demás es bendecido. Cuando no lo hacemos así, entonces no vemos esa bendición y las cosas se nos van a ir de repente rápido de las manos. Pero es importante que nosotros sepamos que cuando lo hacemos con Dios, Dios sí tiene esa posibilidad, Dios sí honra y Dios bendice con lo que nosotros nos quedamos. Amén. Amén. Entonces tenemos que tener clarísimo qué es lo que vamos a hacer, identificar, ¿no? Y yo le invito a que usted se ponga a pensar y a meditar en a dónde va el primer pago que usted hace cuando usted recibe, ¿no? A veces dice, no, voy a pagar primero todo lo que no pude pagar el mes anterior, primero me pongo al día y después veo. No,
Tenemos que tener fe, y tenemos que confiar y tenemos que ser obedientes. El día de hoy vamos a hablar un poquito, vamos a recordar lo que es el diezmo. Es importante que nosotros sepamos estas verdades, ¿no? Como le dije a un principio, la verdad nos hace libres. Cuando nosotros nos quitan la venda de los ojos, nosotros decimos, esto era así, ¿no es cierto? Y empiezas a tomar decisiones, empiezas a tomar acción, porque estás viendo las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no es cierto? Desde la verdad. Entonces, ¿qué es el diezmo? Son 3 puntos que vamos a ver el día de hoy, si usted está tomando nota. El diezmo es una cuestión de fe. Tiene que ver con la fe, porque es una prueba, ¿no? Y cuando uno va a una prueba, uno tiene que tener fe que Dios va a responder, uno tiene fe que Dios va a hacer algo en tu vida. El punto número 2 es que el diezmo es una cuestión de obediencia, porque es bíblico. El diezmo es bíblico y ahora lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver. El punto número 3 es que es una cuestión de honra. Como hemos aprendido, donde hay honra hay bendición, ¿no es cierto? Donde hay honra hay... Muy bien, ya ustedes ya saben más que yo ya. Entonces vamos a la palabra, vamos a Malaquías 3:6, vamos a leer. Yo le invito a que usted abra su Biblia para que usted escudriñe, para que vea que yo no lo quiero sorprender, sino vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Y Malaquías 3:6 en adelante dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartéis de mis leyes, ¿no? Os apartáis de mis leyes, dice, y no las guardáis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién ha dicho? Jehová de los ejércitos. Dice, pero vosotros dices, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, dice el Señor. En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Diga conmigo, sobreabunde. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, al que está ahí constantemente que nos quiere robar, ¿no? Donde se nos van las cosas, ¿no? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Creo que quedó claro quién dijo esto. ¿Quién dijo? Jehová de los ejércitos. Dios estaba trayendo una revelación al pueblo que dice que se había apartado de sus leyes, ¿no? Y cuando habla de traer los diezmos y ofrendas al alfolí, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a la casa de Dios, a la iglesia, ¿no? Y dice, probadme ahora en esto. Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos probar, podamos evaluar si esto o pasa o no pasa, ¿no? Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Nótese que Él es el que está hablando, ¿no? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones para que ustedes se puedan ir de viaje y puedan estar bronceados, ¿no es cierto? Así dice la palabra, ¿no? Amén. Habla de bendiciones, ¿no es cierto? Denle un aplauso al Señor, porque esta es una palabra que usted debería despertar y decir, Señor, ¿no? Y acá dice que, recuerden que dice, os habéis apartado de mis leyes, ¿no? Le estaba hablando a Israel, al pueblo de Dios, se han apartado de mis leyes. Y el significado de las leyes, de una ley, es un principio de conducta común, ¿no? Una ley es cuando tú practicas algo ya en una forma común. Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado ya desde los principios a ser agradecido cuando recibe algo. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a dar agradecimiento a Dios, que era el que traía la provisión. Y lo vamos a ir viendo que eso era desde el principio, ¿no? Desde Adán y Eva, sus hijos traían sus ofrendas también, ¿no es cierto? Desde el principio ya había un agradecimiento. El pueblo era acostumbrado, era una conducta común el ser agradecido, ¿no? Y para que usted me entienda, le voy a poner un ejemplo con los que manejan, ¿no es cierto? Cuando usted da su examen de reglas, ¿no es cierto? Se aprende todo el manual y después se va a manejar, le dan su brevete, sale usted a manejar, ¿no es cierto? O cuando se ha sacado el brevete sin... Por ahí mejor no me puedo decir que levanten la mano quienes tienen brevete sin haber dado el examen, porque ya.
Entonces, cuando uno ya está manejando, uno no está al costado mirando, ve un semáforo, ¿me pasa la luz roja o no? A ver qué dice el manual. No. Uno ya tiene interiorizado todas las reglas, ¿no es cierto? Y uno se va comportando en la calle porque eso ya sale natural. Sabes que no tienes que pasar la luz roja, sabes que tienes que mantener cierta velocidad dependiendo del lugar donde estés, sabes qué significan las líneas blancas en el piso, las líneas amarillas, los diferentes letreros, sabes que no tienes que atropellar al gato, al perro, ni a las personas, ¿no? Porque ya eso ya lo tienes, no tienes que estar revisando, ya es natural, es una conducta común, ¿no es cierto? Es un principio común, eso es una ley. Entonces el pueblo de Israel se había apartado de lo que ya era una costumbre hacer, ¿no? Habían dejado de ofrendar, habían dejado de diezmar, habían dejado de honrar, ¿no es cierto? Entonces era lo que Dios les decía, ¿no? Ustedes se han apartado, han dejado de eso, ¿no? Es común que la gente de Dios le agradezca a Dios por sus ingresos. Es común que la gente de Dios reconozca a Dios aún en tiempos de escasez o en tiempos de dificultad. Cuando uno ya sabe, ya tiene interiorizado, uno lo va a hacer sí o sí, ¿no? Si tú tienes las reglas, como el ejemplo que les hablaba del manejar, ¿no? Yo a veces puedo estar manejando 2 de la mañana de repente, hay un semáforo en rojo, yo estoy paradito ahí, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué no pasas? Porque está en rojo. Pero si no hay nadie, pero está en rojo, ¿no es cierto? Porque las reglas dicen de que no tienes que pasarte el rojo. Y no importa si hay gente, si no hay gente, o si alguien me está viendo, hay un policía no me está viendo. No, yo sé las leyes y yo las obedezco porque es una convicción que uno tiene. De la misma forma, cuando uno va aprendiendo de la palabra de Dios, son convicciones que tú vas a ejercer en cualquier escenario. Así tengas o no tengas, hay escasez o no tengas escasez, tengas trabajo o no es trabajo, tú sigues manteniéndote fiel. Porque eso es lo que está ya en tu corazón, está tatuado en tu corazón. Y Dios es fiel, cuando tú eres fiel, Dios se muestra fiel también. Dios siempre es fiel, amén. Amén. Entonces, cuando ya uno ya tiene esos principios, ya uno empieza a caminar. Y mire, yo me gozo cuando vemos el dar de las personas. Para los que no saben, las personas cuando diezman en esta iglesia y ofrendan al fin de año, se les da un reporte de lo que han hecho, ¿no? Pero para eso necesitamos de que lo informen al chat de la iglesia cada vez que usted echa una transferencia, y eso se va anotando y se da un reporte, ¿no? Entonces, cuando hicimos este sistema que tenemos, dijimos ya, ¿desde qué edad ponemos, ¿no? Registrar el DAR? Entonces dijimos, bueno, desde la adolescencia puede ser, ¿no? ¿Desde qué edad? Creo ya, desde 14, 15, ya 12 años. Desde los 12 años nosotros registramos el DAR de las personas, ¿no? Pero en estos últimos meses, hermano, he tenido que modificar eso porque hay niños de 10 años, de 9 años, que están ofrendando, que están dando sus diezmos, porque ya están entendiendo y tienen esa convicción en su corazón. Qué hermoso, denle un aplauso a Dios. Eso va a hacer que la iglesia sea de acá a unos años súper próspera, cuando esos niños tienen esa convicción de quién es su padre, de dónde viene la provisión, y ellos empiezan a andar, a echar su fe, eso, hermano, va a tener un fruto de todas maneras. Enséñenle a su hijo qué es el diezmo, qué es la ofrenda, ayúdenlo a que ellos entiendan, que no sea algo religioso, que ellos entiendan por qué lo están haciendo, ¿no? Y a veces cuando uno ve ahí el reporte, ¿no? Y todavía diezmo, 10 centavos, 20 centavos, yo digo, amén, Señor, porque ellos lo están haciendo con convicción. Y eso es importante que ellos reconozcan y ya lo tengan en su corazón, ¿no? Entonces, regresamos a Malaquías y dice, es un principio común, ¿no? Y decía, os habéis apartado de mis principios, ¿no? Nos hemos apartado, ¿no? Porque cuando nosotros diezmamos somos bendecidos, y si no somos bendecidos, entonces somos malditos, como dice acá en este versículo, ¿no? Y cuando dice maldito, no quiere decir que Dios nos va a maldecir, sino nos quiere decir que nosotros nos estamos saliendo de la bendición y nos estamos colocando nos estamos saliendo de la cobertura. Recuerde que aprendimos también en unas pregas anteriores de que el diablo no nos puede quitar nada, ¿no es cierto? Pero el hombre le entregó, el diablo, ¿no es cierto?, por medio de mentiras, le entregó la autoridad que Dios le había dado. ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Él le entregó. Entonces nosotros vivimos en un mundo maldito, ¿no? Porque no conocemos la verdad, tenemos las vendas en los ojos, ¿no es cierto?, y andamos sin rumbo. Pero cuando conocemos la verdad nos ponemos en esa posición de bendición. Por eso aquí nos habla la palabra que cuando nos salimos de lo que Dios ha preparado para nosotros, estamos a nuestra suerte, estamos en maldición, ¿no? Entonces nosotros tenemos que echar a dar acción, porque Dios nos quiere bendecir, pero requiere de nuestra cooperación. Dios nos quiere bendecir, pero Dios no hace nada en contra de nuestra voluntad. Dios nos ha hecho libres, y esa libertad es tan profunda que Dios te deja que tú puedas escoger
que tú puedas escoger ir por la verdad o tú puedes escoger ir por la mentira. Muchas personas ya se les ha revelado la verdad, pero ellos se quieren quedar en la mentira, se quieren quedar en la mentira. ¿No? La venda se les está cayendo en los ojos y dicen, no, vuélvemela a poner, me la quiero volver a poner. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos cuesta tanto el quitarnos la venda y ver algo nuevo y decir, Señor, acá estoy viendo que tú me quieres bendecir y ¿qué tengo que hacer? Y ir por esa verdad y creer que Dios se va a mover, hermanos. Mire, la fe es algo que tú no ves, pero es algo que tú actúas, ¿no? Cuando tú crees y tú dices, Señor, esta es tu palabra, yo te voy a creer. Pero, Señor, no estoy viendo, no lo estoy viendo. Pero tú das ese paso ¿de qué? De fe. Y cuando tú haces ese paso de fe, Dios va a soportar la decisión que tú vas a tomar. Pero Dios no lo va a hacer a la fuerza. Dios quiere que nosotros entendamos y que nosotros colaboremos por Él. Que nosotros actuemos, que nosotros dijimos, Señor, yo voy a caminar en tu palabra, yo te voy a creer, Señor. Y acá parado está una persona que le creyó a Dios en lo ciego y ahora yo puedo decir, gracias, Señor, porque tú fuiste fiel en todo, en todo. Y Dios está manifestando en diferentes cosas en mi vida. Y yo le digo gracias a Dios porque veo su mano a diario. Dios es un Dios bueno. Entonces, aquí está hablando de lo que es el diezmo, ¿no? Y el diezmo es el 10% de cualquier cantidad que nosotros podamos tener, es el 10%. Por eso que todos pueden dar el 10%, porque es un porcentaje de cualquier monto que tú recibas, ¿no es cierto? Si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo abundante también. Si has sido fiel de niño con 10 centavos, ¿no es cierto? Vas a ser fiel también cuando ya recibas los miles. Porque te va a ser fácil, te va a ser algo como que tan natural, porque tú dices, yo, Señor, yo te voy a agradecer de lo que tú me des. Te agradecí cuando me caía un sol, te agradezco cuando me cae 10, ahora te agradezco cuando me cae 5,000, 10,000, 20,000, 100,000, sigo siendo fiel, amén. Porque es algo que ya está en nuestro corazón, ¿no? Como nos enseñaba el pastor, que él le daba a alguien para que le guarde un dinero y después cuando se lo pedía, la persona se lo daba porque no es de la persona, ¿no? Se lo devuelve, ¿no es cierto? Porque no es de él. De la misma forma nosotros tenemos que tener esa convicción. El diezmo no es nuestro. Dios nos lo da y tenemos esa prueba en el corazón. Cada vez que recibimos, Señor, esto es tuyo, aquí está, Señor. Te doy con amor, de lo mucho que tú me das, yo te doy este 10% porque te amo. Amén. Amén. Entonces vamos con el punto número 1. El diezmar es una prueba, no es un acto de fe. El diezmar es una prueba. Entonces, nosotros cada vez que recibimos algo, dice la palabra, nosotros también tenemos de ese algo que recibimos, nosotros dar también. Y creer de que el 90% que nos vamos a quedar, que está bendecido, porque hemos dado el diezmo, nos va a ser más útil, ¿no? Y nos va a alcanzar más que el 100% sin haber diezmado, ¿no? Entonces, no, Henry, no, tú me estás floreando, eso matemáticamente no funciona, ¿no? ¿Cómo 90 va a ser más que 100? Claro. Pero el 100 sin bendición, ¿no es cierto? Estás a la deriva, estás con el devorador que te está rondando. En cambio, tú cuando diezmas, te quedas tú con el 90, pero el Señor te está bendiciendo, el Señor está reprendiendo al devorador y el Señor está abriendo las ventanas de los cielos para que tú seas bendecido. Amén. Amén. Entonces, por eso que es un acto de fe, porque quizá muchos no lo han visto todavía. Pero miren, los que lo hemos experimentado, podemos dar fe que eso funciona. Yo voy a levantar mi mano. ¿Quién levanta la mano conmigo? Funciona, que funciona y funciona, hermano. A veces hay que dar unos pasos que uno dice, Señor, yo no estoy viendo, Señor, tengo miedo, Señor, yo no quiero, Señor. Pero cuando tú das el paso de fe, Dios va a soportar. Dios lo va a hacer. Pero hemos leído, hemos aprendido que Dios busca que nosotros colaboremos con Él, que seamos parte, que echemos a andar nuestra fe. Entonces, el 10, siempre en la palabra de Dios, el número 10 nos llama a una prueba, ¿no es cierto? Y vamos a ver en la palabra de Dios que el número 10 siempre nos está haciendo acordar de la prueba, que somos probados, que va a venir algo, ¿no? Y ustedes me van a ayudar con esta parte de la enseñanza, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántas veces Dios probó el corazón del faraón con las plagas? 10 veces, ¿no es cierto? Porque Dios dijo, voy a endurecer el corazón, vamos a probar al faraón, y fueron 10 veces que él fue probado en su corazón, ¿no? ¿Cuántos son los mandamientos? ¿Cuántas veces Dios probó a Israel en el desierto? Claro, tienen que repetir 10, pero sí, es bíblico, hermano. 10 veces el pueblo fue probado. ¿Cuántas veces cambió el salario? Le cambiaron el salario a Jacob, que lo fueron engañando, ¿no? 10 veces también, le iban cambiando cada rato el salario. Eso lo encuentra en Génesis 31. ¿Cuántos días Daniel fue probado?
¿no? Que le hicieron comer sus verduritas, ¿no es cierto? 10 días. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en Mateo 25? 10. ¿Cuántos días de prueba se mencionan en el Apocalipsis? Que lo encuentran en Apocalipsis 2, 10. ¿Cuántas veces? 10. ¿Cuántos apóstoles fueron? Mira, al que dijo 10, métele un codazo, y dile, despierte, hermano. ¿Cómo van a decir que fueron 10 apóstoles? Pues, hermano, qué barbaridad. Mira, ni cuando se fue Judas eran 11, ni con esa todavía te salvas. Tenemos que estar despiertos, hermano. Entonces, el número 10 siempre nos va a llamar a una prueba, ¿no? Nuestro corazón es probado, y cuando nuestro corazón es probado y uno pasa la prueba, entonces viene la bendición, ¿no es cierto? Dios se glorifica por medio de nosotros. Cuando nosotros somos fieles, Dios se va a glorificar en tu vida, porque la gente te va a decir, oye, ¿cómo te alcanza? Dios se encarga, ¿no? ¿Tú también quieres experimentarlo? Entonces te invito a que tú pruebes lo que estoy haciendo, y ahí hay una oportunidad para que usted pueda compartir, para que usted pueda predicarle a alguien, ¿no? El otro día yo estaba hablando con un amigo que habíamos trabajado juntos, ¿no? Y me dice, ¿ahora qué estás? Sé que has cambiado de rubro, estás haciendo otra cosa, ¿no? Ya no estás en las ventas, ¿no? Sí, hermano, he cambiado de rubro, ahora estoy en el rubro de las almas, ¿no? Entonces, y era la oportunidad de compartirlo porque él me veía que yo estaba bien, ¿no? Él me veía que yo estaba bien. Entonces hay una oportunidad para compartirle a Dios. Dios se está encargando de las cosas, ¿no? Dios se encarga de las cosas, y no solo vea lo material, hermano, sino tenemos que ir más allá. Cuando Dios nos bendice en salud, nos bendice en relaciones, bendice nuestro matrimonio, bendice nuestros hijos. Es todo, hermano, es todo, ¿no? Nos da horas de vida también, para disfrutar con nuestra familia. Entonces, la prueba muchas veces nosotros nos resistimos, ¿no? Y queremos poner argumentos, queremos inventarnos cosas para no hacerlo, ¿no? Porque cuando nos tocan el dinero, nos tocan el bolsillo, uno dice, no, quiero más información, pues, ¿no es cierto? Porque, mire, usted sabe que a una mujer no se le pregunta la edad, ¿no es cierto? ¿No? Claro, y a un hombre no se le pregunta cuánto gana, ¿no es cierto? Es la misma falta de respeto, ¿no es cierto? Los hombres saben, ¿no? No, eso es un secreto, nadie lo puede saber, ni la esposa, ¿no? No, hermano, eso no es así. Pero cuando ya le tocan la billetera, uno ya se incomoda, ¿no? No, hermano, uno debe confiar en Dios, uno debe descansar en Dios, porque Él es el que provee. Dios puede utilizar una empresa, puede utilizar una persona, puede utilizar un negocio, puede utilizar tu creatividad, lo que tú quieras, hermano, pero el que provee es Dios, que nos da las fuerzas, que nos da la creatividad, que nos da todo. Cuando Él provee, nosotros entendemos eso, no importa si estás aquí o allá o aquí o te cambia, tú tranquilo, porque el que es tu provisión siempre va a ser Dios cuando somos fieles. Entonces, hay personas que dicen que ¿cómo voy a ser maldito? No, eso no puede ser. Si Cristo me ha redimido, me ha limpiado de toda maldición, entonces yo no puedo ser maldito, porque ya en la cruz Dios se llevó todo. Entonces, si yo diezmo o no diezmo, no pasa nada, porque no hay problema, ¿no es cierto? Pero acuérdese que una maldición es una consecuencia de una conducta. Tú recibes una maldición cuando tú te estás comportando de una forma que eso va a traer un resultado que es una maldición. No es que Dios te maldiga, como les decía, sino es que nosotros nos salimos de esa cobertura, ¿no? Entonces, cuando nosotros no podemos creer de que ya al ser cristianos nos vamos a comportar como querramos y ya no va a pasar nada, ¿no? Porque eso sería un libertinaje, ¿no? Ya nos estaríamos pisoteando la cruz, estaríamos pretendiendo de que Jesucristo muera por nosotros cada día, ¿no? Y Jesucristo ya nos redimió una sola vez, hermano, ¿no? Y cuando nosotros debemos morir al pecado, ¿no es cierto? ¿Y un muerto puede pecar o no? No, porque está muerto, ¿no es cierto? Porque está muerto. Entonces, cuando aquí habla que nosotros debemos morir, es morir al pecado, no practicar el pecado. Y vamos a 1 Pedro 2:24. ¿No? Jesucristo también llevó nuestros pecados en la cruz. En 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿cómo? Muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Tenemos que arrepentirnos del pecado, si no vamos a tener consecuencias. Cuando usted va descubriendo la palabra de Dios y va encontrando lo que no nos conviene, entonces uno deja ciertas prácticas, uno se va alineando a la palabra porque va encontrando bendición. Te vas poniendo en la cobertura, ¿no es cierto? Mire, si usted está en una lluvia y usted se pone bajo una sombrilla, no se va a mojar, ¿no es cierto? Pero si usted se sale de la sombrilla, ¿qué va a pasar?
se va a mojar. Si nosotros vivimos en un mundo de maldición, nos estamos mojando en todo momento. Cuando las vendas son retiradas de nuestros ojos, cuando la verdad nos hace libres, automáticamente, plin, tienes tu sombría. Cuando tú estás bajo la sombría, no te vas a mojar, ¿no? A ver, haga así conmigo. Ahí está en cobertura. A ver, haga así. Ahí ya se salió de la cobertura, ¿no es cierto? Eso es a lo que se refiere cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos caso. Estamos bajo una sombría, estamos bajo una cobertura, estamos viviendo bajo una verdad y la verdad nos hace libres, ¿no? Nos estamos quitando la venda de nuestros ojos y estamos viendo lo que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Es por donde vamos a caminar. Pero no nos resistamos, ¿no? A veces la verdad, venimos a la iglesia, recibimos la palabra, la venda se nos está cayendo y nosotros nos la asumimos otra vez, ¿no? No, pues hermano, está acá y sí la venda, no, estoy cómoda, así deja, súbela. No, hay que quitarnos la venda para nosotros ver. A veces nosotros decimos, pero así estoy bien, me siento bendecido, tengo lo que necesito. Eso es lo que el diablo te está dejando ver. Pero cuando tú eres retirado vas a ver otras cosas más que Dios tiene preparadas para ti, de las que te estás privando. Amén. Otros argumentos que a veces las personas dicen cuando dicen, no, esto no es para mí. Dicen, eso ya es antiguo, eso es de la ley y Jesucristo nos ha liberado de la ley, entonces ya la ley ya fue, yo ahora vivo la gracia, dicen, ¿no? Se acomoda bien bonito ahí, ¿no? Pero esto no es cierto porque esto es una práctica que se hacía incluso antes de la ley y también se hacía después de la ley y lo vamos a revisar en la palabra, ¿no? Ahora, en la ley también decía no matarás y no quiere decir que ahora tú vas a ir a matar y no vas a tener consecuencias, ¿no es cierto? También en la ley decía no cometes adulterio y no quiere decir que ahora ya tienes carta libre, ¿no? No quiere decir que antes Dios era malo con la ley y ahora es bueno con la gracia y lo anterior está... No, Jesús vino a cumplir la ley, ¿no es cierto? Entonces eso también es algo que no es bíblico y es algo que a veces las personas se agarran de eso para que no le toquen el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces ya sea bajo la ley, ¿no? Si piensan que soy un creyente y estoy bajo la gracia, eso ya no me aplica, pues eso no es verdad. Amén. Entonces va quedando claro ahí, ¿no es cierto? Que el diezmo, que es importante, que el diezmo es una prueba que nosotros tenemos que vencer cada vez que nosotros recibimos algo. Es importante que nosotros seamos los que pasemos esa prueba en fe. Amén. Amén. El punto número 2 que vamos a hablar es que el diezmo es bíblico y vamos a verlo con la palabra, ¿no? El diezmo es algo que está en la Biblia y vamos a poner a luz la palabra de Dios para entender un poquito más, ¿no? A veces hay gente que no diezma porque cree que eso solo es del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a revisar tanto del Antiguo como del Nuevo. Vamos ahorita a Génesis 14, del 18 al 20, y dice así: Y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Esto, hermanos, pasó más o menos 500 años antes de la ley. 500 años antes de la ley ya había una costumbre de dar, una costumbre de ser agradecido, de dar de lo que Dios nos había dado. Él había recuperado un botín y él estaba dando a Dios también, ¿no? Y seguimos, ¿no? Caín y Abel. Caín no dio un diezmo, Abel sí lo hizo, ¿no es cierto? Y eso, Dios aceptó esa ofrenda, ese diezmo de Abel. Y eso fue también 2500 antes de la ley. O sea, desde el principio ya había una costumbre, como le decíamos, una costumbre común de ser agradecido a Dios, ¿no? En Génesis 28-22, aquí habla de Jacob, dice: y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Esto fue 400 años antes de la ley. Entonces, el diezmo, el dar, estaba antes de la ley. Entonces, cuando decimos, no, eso es del pasado, hermano, eso siempre existió. En Levítico 27:30 dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenecen al Señor. ¿A quién le pertenecen?
al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Es algo que nosotros apartamos, es algo que nosotros entregamos a Dios porque es de Él, porque de esa forma estamos nosotros, de lo primero que tenemos, estamos diciendo, Señor, gracias, yo sé que tú eres mi proveedor y lo confirmo de esta forma, dándote de lo que tú me has dado, ¿no? Entonces, ese es el principio de lo primero, el diezmar. Es siempre lo primero que nosotros debemos buscar hacer porque es una gran verdad, ¿no? Y mire, en Mateo, vamos a ver en Mateo 23, dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¿No? Aquí podemos ver que esto lo hablaba Jesús cuando estaba discutiendo con los fariseos, y Jesús estaba hablando aquí. Y dice, hipócritas, pues se cuidan de dar diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a diezmar, porque eso venía de antes, ¿no? Decía, están acostumbrados a diezmar de lo pequeño, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia y la misericordia y la fe, ¿no? Y Jesús dijo, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué dijo Jesús? Es cierto que deben diezmar. Jesús estaba confirmando. Jesús no dijo, no, ya eso ya no es importante, ¿no? Sino Él confirmó que es importante que sigan diezmando, pero que se encarguen también de la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo otro. O sea, Jesús estaba validando que el diezmo permanecía todavía, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, pero eso es un versículo, a ver otro, dame otro, para que mi fe está creciendo, mi fe va creciendo, ¿no? Queremos tener que nos den toda la explicación para yo a ver si decido, ¿no? Entonces vamos a Hebreos 7:8, dice, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Melquisedec era Jesús. Nosotros debemos ser como Abraham y Jesús es como Melquisedec, ¿no? El que recibe esas ofrendas, el que recibe lo que nosotros estamos dando, lo que recibe el agradecimiento que tú dices, Señor, tú eres el que me bendices, yo ahora te doy, ¿no? Pero a veces decimos, no, pero si ya no me alcanza con lo que tengo, ¿de dónde voy a diezmar? Si ya no me está alcanzando, ¿no? Es porque no estás viendo más allá, es porque estás haciendo tus cuentas con el 100% y no estás haciendo tus cuentas con el 90%, ¿no es cierto? ¿Con qué debemos hacer nuestras cuentas? ¿Con el 100 o con el 90? Con el 90. ¿Por qué? Porque el 90 está bendecido, ¿no es cierto? Porque en el 90 el devorador está siendo reprendido. Con el 100... ¿no es cierto? Ahí está el devorador que te muerde por todos lados, se te malogra algo, se te enferma algo, se te poncha la llanta, te cae una multa, ¿no es cierto? Y empiezan a pasar un montón de cosas y la plata se te va. Porque tú dices, ¿pero qué pasa, no? Porque en cambio cuando tú estás con la bendición, pasan cosas sobrenaturales. Pasan cosas sobrenaturales, hermano. A veces, yo el otro día entré al aeropuerto y me pusieron una multa que nunca entendí por qué me la pusieron. Y dije, bueno, yo no voy a coimear ni nada, si me la tienes que poner, ponla. Y yo empecé a buscarla todos los días, entraba a ver si aparecía la multa. Pero nunca apareció, hermano, la multa. Nunca apareció. Y dije, Señor, ¿por qué? No sé. Pero Él se encargó hasta de las cosas cuando uno anda en lo correcto también, ¿no es cierto? Pero nunca apareció esa multa porque Dios se encarga. El devorador está reprendido. Amén. Amén. Entonces, vamos por el punto número 3. El diezmo es una bendición. El diezmo es una bendición que está preparada para cada uno de los hijos de Dios. El pueblo lo entendió desde el principio, practicaba el dar, practicaba el agradecimiento y el pueblo era bendecido. Cuando se apartaban de eso, cuando se apartaban de las leyes, experimentaban la maldición, experimentaban que se apartaban, ¿no? Y cuando ellos se acercaban, volvían a experimentar las bendiciones que tenía Dios. El diezmo es una bendición, es una prueba a nuestra fe. Es bíblico, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Vamos, el punto número 3 está en 2 de Crónicas 31:4 y dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿En qué?
en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones, dice, en montones. En el mes tercero comenzaron a apilar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo. Entonces preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó. Miren lo que le dijo. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, ¿a dónde? A la casa de Jehová, que hemos aprendido que es la iglesia. Hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Amén. Denle un aplauso al Señor. Abundancia. Cuando uno experimenta el ser generoso, cuando uno experimenta el ser obediente, cuando uno experimenta en mover su fe, en creer lo que Dios tiene para nosotros, uno tiene ese desprendimiento de poder dar. Dar para la bendición, para que el evangelio siga creciendo, ¿no? Para que la palabra pueda transformar tu vida. Y miren, hermanos, este local, ¿no?, es una ayuda, pero no es lo más importante. Lo importante es la palabra que se predica aquí, porque lo que va a transformar a usted no es el local, hermano. Lo que le va a transformar es la palabra que usted está escuchando cuando usted conecta y dice, Señor, eso viene de ti y está en tu palabra, ¿no es cierto? El local lo hacemos así, hermano, para que usted venga, porque si ese calor no viene, pues, hermano. Si no hay ventilador, dice, no, yo quiero estar cómodo. No, lo hacemos por amor y también para que usted pueda traer a alguien y esa persona se sienta bien también escuchando la palabra, ¿no es cierto? Pero eso no es lo importante es la palabra que nosotros recibimos, es la transformación que va teniendo nuestra mente cuando va entendiendo la palabra y nuestro corazón tiene esa revelación, ¿no es cierto? Y después nosotros vamos a ir caminando. Pero nosotros tenemos que también ser fieles con lo que nosotros recibimos, debemos ser agradecidos. Y déjeme ponerles un ejemplo, ¿no? Porque a veces nosotros recibimos cosas que no hemos pagado. A veces nosotros estamos recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo. Pero acuérdense de que nosotros somos hijos, ¿no es cierto? Y un hijo en la casa también es parte de la familia. El hijo también de lo que recibe, también de lo mucho que ha recibido, dice, papá, ahora yo también quiero ayudar. Yo también quiero darte de lo que he recibido, ¿no? Dice, ¿no? Y dice, papá, ahora, ¿quieres que pague la luz? Sí, va, clac, y apaga sino paga el recibo, ¿no es cierto? Y ayuda también, y es parte, ¿no es cierto? Porque ha recibido y como agradecimiento también tú quieres estar ahí. Entonces, mira, yo les voy a contar cuando, en los tiempos que yo trabajaba en ventas y trabajaba en el rubro farmacéutico, tenía yo zonas lejanas y yo tenía un resguardo, ¿no? Iba con mi resguardo, que me chalequeaba, me cuidaba, ¿no? Bueno, lo ponía en la empresa, ¿no? Yo, el que me cuidaba era Dios, ¿no? Pero ahí estaba el gato, le decíamos, ¿no? Yo creo que el gato le decían por lo eticoso que era, porque cada vez que íbamos a comer, él siempre le decía que no me gusta el arroz, que el arroz está así, que no me gusta esto, que no me gusta el otro. Y siempre él escogía algo diferente, ¿no? Si yo escogía algo, él escogía otra cosa diferente, ¿no? Y siempre él se quejaba y siempre a él le tocaba la mosca, siempre le tocaba crudo, siempre yo comía rico y él siempre se quejaba. Y después lo dejaba a un costado y decía, no, hacía, renegaba, hacía molesto. Pero, ¿qué era lo más interesante de esto? Es que él no pagaba los almuerzos, hermano. Los almuerzos los pagaba yo. Todos los días de la semana, todo el año, yo era el que le pagaba el almuerzo por agradecimiento del que me estaba cuidando, ¿no? Porque la empresa lo mandaba sin comida. Bueno, o él se le tenía que pagar, pero yo era el que le pagaba la comida, pero no había una honra a lo que él estaba comiendo, pero como no le costaba, ¿no? El eticoso ya dejaba, pero él no lo pagaba, hermano. Y a veces pasa eso, nosotros venimos a la iglesia, recibimos y nos vamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes se va a un restaurante, come rico y se va y no paga? Creo que nadie, ¿no es cierto? Yo de chico lo intenté y me agarraron afuera. Pero era en mis épocas, hermano, cuando estaba en mi paréntesis, ¿no? Ya no lo volví a hacer. Pero uno no hace eso, ¿no? Uno come y uno paga, ¿no es cierto? Ahora, si estás muy contento, tú das la propina también, ¿no es cierto? Pero no te vas sin pagar. Y a veces, hermano, disculpa que yo les dé esos ejemplos así un poco crudos, pero a veces es necesario que nosotros podamos entender que a veces estamos comiendo porque otro está pagando,
¿no? Cuando pasan el altar, nosotros nos hacemos los locos, otros están pagando, pero nosotros estamos recibiendo. Y eso va a impactar su corazón, porque la palabra dice que la palabra nunca vuelve vacía, hermano. La palabra siempre va a ser depositada en su corazón y en su momento va a empezar a germinar. A veces somos nosotros los que estamos reteniendo esa palabra que dé fruto. Pero, hermano, no siga luchando. Deje que la palabra cambie su corazón. Entienda que Dios tiene algo preparado para usted mucho más allá de lo que usted pueda ver, mucho más allá de esas contaminaciones que dicen, no, en la iglesia te van a pedir plata, que en la iglesia esto, que los pastores tienen todos los lujos. Bueno, qué mentira más grande, ¿no? Pero cuando nosotros nos quitamos esa venda, como les dije, de los ojos, cuando dejamos que el Espíritu Santo caiga en esa venda, nosotros vamos a ver la verdad. La verdad nos va a hacer libres y nos va a hacer caminar en algo que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y como estamos poniendo ejemplos para que nosotros podamos recrear un poco la palabra que queremos entender el día de hoy, es como que yo me vaya de viaje, ¿no es cierto? Imagínense que soy un empresario y me voy de viaje, entonces yo no le quiero dejar a mi esposita pues sin la caja del día, ¿no? Entonces yo a mis socios les digo, mira, te voy a dar a ti 10,000, y yo solo te voy a pedir que tú muevas esa plata y que le des a mi esposa 1,000 soles cada mes. Y lo demás tú lo trabajas. Entonces mi esposa, ¿cuánto va a recibir? 3,000, porque cada uno le da 1,000, ¿no es cierto? Entonces ella va a estar cuidadita, va a tener para sus gastos y todo, y yo me voy, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno cumple con los 1,000, otro se pone generoso y le da 2, pero otro le da 700, otra vez 400, después se olvida y ya no le da, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando regrese yo de viaje? Voy a rendir cuentas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la persona que no fue fiel con lo que yo le di? Plata que no era suya. ¿Qué hiciste con esto? No, mi esposa estaba pasando necesidades, ¿no es cierto? Y eso no está bien. Ahora, Jesús dijo, yo me voy, ¿no es cierto? Les envío el Consolador y nosotros tenemos que cuidar la iglesia, así como Cristo fue fiel, ¿no es cierto? Y la esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que cuidar la iglesia. Nosotros somos llamados a ser parte también, a ser parte de la iglesia. Nosotros tenemos que cuidar de donde estamos recibiendo, el alimento que estamos recibiendo. Cuando nosotros honramos esa palabra, eso va a ir transformando nuestro corazón y nuestra vida. Y es importante que nosotros entendamos que todo lo que se imparte de acá es para el bien de cada uno de nosotros. Cada vez que usted ve a su pastor acá parado, al pastor Lázaro, a la pastora Yanet, están ellos impartiendo de lo que Dios les ha dado para el bienestar de ustedes, para el crecimiento de ustedes, para que ustedes puedan ver un poco más de lo que están viendo, para que puedan activar su fe. Ustedes tienen que valorar cada palabra y tienen que no solo recibirla, sino escudriñarla, estudiarla, empezar a caminar para que ustedes puedan ver los frutos que la palabra va a tener en cada uno de sus corazones. Entonces yo les animo a que ustedes entiendan la necesidad. El vivir una vida bendecida es importante, claro, pero hay que activar ciertas verdades, hay que quitarse la venda, hay que caminar de la mano del Señor para nosotros poder ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene las cosas preparadas para nosotros. ¿A quién le ha pasado o a qué mamá le ha pasado que prepara el desayuno rico, calientito, ¿no? Y después está, Henry, ven a tomar desayuno, Henry, a tomar desayuno, 1, 2, y no vienen los hijos, no bajan. Henry, que se me enfría la leche, Henry, que los panqueques, Henry, que el huevo frito que está que se enfría, ¿no? Y están que nos llaman, que la avena, que el esto, está preparado con las cosas que a usted le gusta, con las cosas que su cuerpo necesita para crecer, está preparado. Y nos llaman, y no venimos, porque es importante que nosotros colaboremos para poder recibir la bendición. Hay hijos que bajan rápido y van a comer calientito y van a disfrutar. Hay hijos que van a venir y van a encontrar todo frío, ¿no es cierto? ¿Cómo usted quiere recibir la bendición? ¿Cuánto más va a esperar? ¿Cuántas veces va a esperar que lo sigan llamando y toquen la puerta de su corazón y Jesús diga, hijo, ven al altar, hijo, ven, te estoy esperando, hijo, tengo cosas para ti, hijo, tengo una forma diferente para que tú vivas. Quiero que conozcas la verdad, quiero quitarte la venda de los ojos, quiero que corras. Te estás arrastrando lentamente por el piso y no estás llegando a donde tienes que llegar, porque algo te está resistiendo. ¿Cuánto más vamos a esperar ese llamado? ¿Cuántas oportunidades más vamos a dejar pasar? El tiempo es ahora, dice el Señor. El tiempo es hoy día.